todas y todos por venir a este seminario presencial. Creo que es el primero después de las vacaciones. Pues bueno, estamos muy emocionados de estar aquí y pues es un gusto y un honor presentarles a la doctora Gabriela Olmedo Álvarez de Estado de Irapuato. Gabriela estudió biología en la FES Iztacala y el doctorado en la Universidad de Pensilvania y ha realizado varias estancias en los institutos National Institute of Health y National Cancer Institute. Bueno, yo conozco a la doctora Olmedo desde hace ya varios años. De hecho, cuando comenzamos a estudiar realmente formalmente 400, entonces la doctora Olmedo es nuestra colaboradora, junto con Valeria Sousa, desde el principio. La doctora Olmedo es indudablemente una de las personas más inteligentes, energéticas y creativas que conozco. El superpoder de Gabriela es que no le da miedo nada, ni las ideas científicas más modernas, controversiales, ni los métodos de laboratorio más complicados, ni los análisis bioinformáticos. Obviamente no le tiene miedo a nadie, pero tampoco le tiene miedo al trabajo de campo más brutal que se nos pueda ocurrir en el desierto. De hecho, nunca se cansa, siempre está de buen humor. Luego nosotros sí ya la queremos matar. Y de manera inexplicable para mí, es que siempre tiene su camisa blanca en el campo, totalmente intacta. Yo estoy totalmente cubierto de lodo, y la doctora Olmedo, intachable. Bueno, la doctora Olmedo es experta en biología molecular y en microbiología, pero además es una excelente ecóloga evolutiva y destaca su interés por desarrollar la parte experimental, explorando hipótesis relevantes, ecológicas, evolutivas, genéticas, fisiológicas. Además, la doctora Olmedo tiene una incansable actividad de divulgación y difusión y de formación de alumnos. Presenta todos los, yo creo que cada 3 meses, su famoso taller Ciencia Viva. Se ha presentado por todo México. Además, tiene un gran interés por ligar la ciencia a las actividades productivas, especialmente por mejorar la productividad del campo, ¿no? Fue directora por cuando menos 8 años del Estado de Irapuato. Ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas de primer nivel, internacionales. Ha impartido cientos de conferencias y pláticas y dirigido más de 30 tesis a todos los niveles. Bueno, pues el título está aquí. Yo lo traduje como Cambio climático y límites a la adaptación en estudios experimentales, aunque ella ya le agregó algunas modificaciones. Muchísimas gracias, Gabriela, y espero que disfruten el seminario. Pues, ¿sí me puedo estar luego? Sí, porque estamos lejos. Pues muchísimas gracias al Instituto por la invitación. Me encanta venir. Creo que es la segunda vez que estoy aquí dando alguna conferencia, pero la primera fue hace mucho y ya empecé a aprender ecología, entonces ya estamos tan mejor. Y claro, en varios exámenes estaba aquí también, ¿no? de los alumnos del instituto. Sí, déjenme poner entonces la pantalla muy grandote y ahí está. Y como no le tengo miedo a nada, voy a hablar de un tema, esperando que ustedes aquí tengamos algún experto y que entonces me digan si es cierto algo de lo que estoy diciendo, del tema de evolucionabilidad, ¿no? Cuando di este trabajo hace unos meses en Genómica, en Cuernavaca, Luis me dijo, ¿no? ¿Y por qué no hablaste de evolucionabilidad, no? Ya, ahí vamos, ¿no? Entonces, para comenzar, quiero decirles que Enrique es el que está atrás de todo este trabajo, o sea, no es broma, todo este trabajo, lo hizo Enrique como trabajo de doctorado y aquí está con nosotros. África es mi necesidad de investigación y también sin África no hacemos nada ni en el campo ni en el laboratorio, ella nos ayuda en todo. Y yo aquí impecable de blanco, ¿no? Con la camisa misteriosa que lleva 15 años. Sí. Todavía tiene hoyos, pero no sé si ya pero limpia. Sí. Y lo que quiero platicarles es de bacterias mesofílicas. ¿Alguien de aquí trabaja con microorganismos? Ok. Entonces,
Normalmente dividimos en general a los organismos vivos, pero en particular a los microorganismos, en aquellos que no solo prefieren una temperatura templadita, sino que además fuera de ella se mueven, ¿no? Entonces, estos que prefieren estas temperaturas, vamos a llamar, estos son los mesófilos. Y esta temperatura óptima estamos hablando de 30 a 39 grados, ¿no? Todos aquellos que hayan trabajado con E. coli o algo es la típica bacteria mesofílica. Después tenemos los que prefieren las temperaturas frías y después unas que se van ya alejando hasta ser termófilos. Y luego tenemos los extremófilos térmicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es como que yo a esta le exijo un poco más y la puedo ofrecer aquí. Eso no lo puedo hacer. Pero esta tampoco le puedo bajar la temperatura. O sea, no es algo que muevas de un lado a otro, porque una vez que estás constituido genéticamente para poder vivir en un ambiente térmico específico, esa es tu constitución, ¿no? Todas las reacciones químicas, bioquímicas, todas dependen de temperatura, ¿no? Entonces la temperatura rige todos los ambientes vivos del planeta, ¿no? Y entonces cuando hablamos del cambio climático y hablamos de un calentamiento de 2 o 3 grados más, nos podríamos preguntar, pues no es tanto, ¿no? O sea, si estás ya por acá 30, 39, es bastante flexible, se sale un poquito más, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos preguntamos cuando Enrique llegó al laboratorio. Pues ahora no pasa nada. Entonces, vamos a ver si podemos evolucionar bacterias y moverlas un poquito, ¿no? O sea, échalas acá tantito por evolución experimental. En la evolución experimental, tomas unas bacterias, las creces en unos tubos, y después puedes cada día tomar las que ya crecieron, pasarlas a otro tubo, las que ya crecieron a otro tubo, y esto lo puedes hacer modificando el ambiente según lo que quieras que seleccionar. Entonces fue un poco la idea, ¿no? Si bueno, pues hay que ser fácil, vamos a echarnos de aquí para acá y vamos a darle una fuerte presión selectiva de temperatura a ver si lo podemos hacer. La mala noticia, no pudimos hacer un cambio térmico. Van a ver que pero ni de 4 grados. O sea, las bacterias no pueden simplemente moverse en cualquier ambiente. La bacteria que somos es una bacteria especial del género Bacillus, y lo que tiene de especial es que, así como otras bacterias que simplemente crecen y se dividen, y se crecen y se dividen y tienen un crecimiento exponencial por lo mismo, estas, cuando encuentran condiciones que no son favorables en nutrición o en alguna cosa, van a poder formar una espora, ¿no? Esto que está aquí adentro es una espora. Si lo vemos así de manera bonita, en un microscopio vamos a ver unos puntitos adentro de las células, y estas son esporas, y estas esporas son sumamente resistentes a temperatura. También a cloroformo y etanol y a todo, pero nos importa porque son muy resistentes a temperatura. Entonces, pues nuestra pregunta es, bueno, pero entonces, ¿cómo quieres que evolucione, ¿no? Y que sea térmicamente, o sea, más resistente? Ya lo es. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a obligarla a vivir nada más en esta etapa. Vamos a obligar a que se esté dividiendo, porque Enrique cada 12 horas va a estar en el laboratorio cambiando muestras para no darles tiempo de esporular, ¿no? La esporulación toma más o menos 8 horas. Entonces, las que ya empiezan desde el principio a esporular van a estar en desventaja al final en el número de individuos. Ya vas como que a contraseleccionarlas. Pero bueno, entonces pues vamos a ver, podemos evolucionarlas y esto va a ocurrir. Y nuestra estrategia fue, bueno, doble. Por un lado, vamos a ver qué ocurre en la naturaleza. ¿Qué es lo que ya hay en la naturaleza? Y ahorita les voy a enseñar cómo hicimos esto. O sea, ya este experimento ocurrió y vamos a analizar qué pasó. O vamos a hacer un experimento nosotros a través de este sistema de evolución experimental. Entonces, lo primero es así un quiz para ustedes. A ver, ¿no?
de estas cosas sería verdadera falsa, ¿no? Es que los microorganismos hacen toda la vida posible, que son los primeros, los primordiales jugadores en un ecosistema, que constituyen además la masa principal de lo que hay en la Tierra, de todo lo vivo. Y además, sus interacciones en el ambiente definen y soportan la biosfera. Si desaparecieran todas las plantas y animales del planeta, la vida microbiana seguiría como si nada. La eliminación de los microbios acabaría con la vida de todo el planeta. Entonces, ¿hay alguno que le suene así como que ahí no creo? Pues, este es el que yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Cómo va a continuar, ¿no? Si, bueno, además la mayor parte de lo que hemos estudiado y conocemos son mesófilos. Y cada bacteria, obviamente, depende, bueno, además de unas de las otras, las que están asociadas a las plantas, pues dependen de las plantas, dependen de muchas cosas, pero realmente las bacterias también pueden sufrir pues, algo, sobre todo con el cambio climático. O sea, no van a ser las mismas, qué tanto van a evolucionar, cuánto tiempo van a necesitar, quién sabe. Pero es común que la gente piense que como las bacterias están en todos lados, y de repente sale el science, y mira, están aquí en el hielo, en el permafrost, y están aquí en el geyser. Entonces te imaginas como que la misma bacteria está en todos lados, pero no, pues esto no es así como Dios divino, ¿no? No. Esto es, grupos de bacterias específicas están en cada lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con esto? Que no es así, que también las bacterias van a sufrir pérdidas tremendas, ¿no? Ahora, ¿cómo es que entonces una bacteria puede pasar de ser termófila a no termófila? Esto se aplica pues a todos los organismos y a la bioquímica. Entonces, les contaba que acaba de salir un trabajo en el ISME, en donde encuentran unas bacterias que se pueden mover de un lado a otro y se convierten en termófilas, y ya no son termófilas. Pues yo me moría de la risa, dije, bueno, eso no se los cree nadie, ¿no? Eso no está pasando, ¿no? Porque aquí tenemos el ejemplo de dos bacterias, una hipertermófila, y aquí tenemos a Bacillus subtilis, que es una mesófila. Y si comparamos simplemente la misma enzima tiene un montón de modificaciones, los aminoácidos no son los mismos, y necesita tener un montón de residuos cargados para poder mantener los enlaces iónicos que le dan estabilidad a la enzima para que funcione a alta temperatura. Entonces no va a ocurrir que como que esta la voy a convertir en esta en un ratito. Y si pensamos que esto ocurre en todas las enzimas, que todas las enzimas necesitan tener una manera de doblarse, resistente a la temperatura y funcionar en este ambiente térmico, no es fácil hacer este cambio, ¿no? Justamente una de las preguntas es, bueno, entonces, ¿dónde empezó la vida? ¿Empezó aquí arriba, de esta temperatura, o empezó aquí abajo, ¿no? Y esa es una pregunta difícil de contestar. Afortunadamente uno le puede llamar al doctor Lascano y decirle, doctor Lascano, entonces, ¿dónde empezó la vida? ¿No? ¿Pudo empezar a superar altas temperaturas? Entonces él dice, no, Gabriel, así no es la vida. O sea, resulta que no puede ser un origen hipertermófilo, porque los aminoácidos y azúcares son muy lábiles, y hay muchos compuestos, como las piridininas, que no lo toleran, ¿no? Entonces, bueno, la idea es no pudo originarse de esta manera, pero sí ha sido seleccionada a lo largo de millones de años en algunos lados, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la hipótesis. Entonces, cuando crecemos una bacteria en el laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? La ponemos en un tubo y cada cierto tiempo vamos a tomar una medición de la densidad de bacterias que hay allá adentro. Entonces empezamos con poquitas, va a haber más. Vemos que hay mayor densidad en el tubo, lo podemos hacer por densidad óptica, colorimetría, de alguna manera. Y entonces, esta es una típica curva de crecimiento de una bacteria.
y podemos ver cuánto tiempo le lleva a duplicarse, ¿no? Lo que le llaman el tiempo de generación, y entonces podemos ya tener un dato para ese microorganismo. ¿Cuánto tiempo le lleva a replicarse? Pues aquí podemos tener este dato. Pero ahora lo que podemos hacer es graficar estos datos. Esto lo hago a 37 grados, pero también lo hago a 17, a 20, a 22, a 22. Tengo todos los datos para cada temperatura y estos datos los puedo graficar aquí, que serían los puntos azules. Entonces resulta que la tasa de crecimiento la puedo contrastar con una variable ambiental, que en este caso sería la temperatura, y a esto le voy a llamar una norma de reacción. Y las normas de reacción se han usado muchísimo en ecología para poder ver la plasticidad fenotípica de un organismo. Entonces, todos los organismos tienen que tener plasticidad fenotípica, porque no sabes qué va a cambiar en tu ambiente y tienes que ser capaz de reaccionar ante los cambios ambientales para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, lo mismo puedes hacer para el pH, lo mismo puedes hacer para ver cuánto aguantas radiación, y de esa manera puedes conocer la plasticidad de los diferentes seres vivos, ¿no? En diferentes condiciones. Y esto, que le llaman normas de reacción, Dobzhansky lo veía como que los cambios en la evolución son los cambios en las normas de reacción de un organismo ante su ambiente, ¿sí? Entonces, necesariamente tienes que tener plasticidad, porque si pues en cualquier momento, no sé, o sea, por ejemplo, han visto una lagartija, que veo que aquí además hay un chorro, ¿a qué hora sale la lagartija? ¿A qué hora está más activa? Las lagartijas dependen de la temperatura del ambiente, no tienen control de su propia temperatura y tienen que tener plasticidad para que no les cambie la temperatura y se mueran. ¿Cuál es la sorpresa? Casi todos los organismos son ectotermos, o sea, casi todos son como lagartijas, las bacterias, todo. Su temperatura es la del ambiente. Okay. La temperatura es la del ambiente. Y nosotros pensamos que no pasa nada con 3 grados, pues se quitan el suéter, ¿no? O sea, te acomodas. Pues tú crees que no pasa nada con 3 grados. Tu temperatura nunca está cambiando. Bueno, más que con el COVID y la fiebre, ya sabemos cuánto cambia. Pero realmente los ectotermos no tienen para dónde cobijarse, ¿sí? Dependen completamente de lo que está pasando afuera, y por ello es muy importante en ellos esta plasticidad y necesitamos conocer sus normas de reacción. Entonces, si las bacterias crecen en todos lados, pues han de tener una plasticidad alta. Estas son las temperaturas, digamos, del planeta actualmente, y esperamos que en el futuro, con el cambio climático, pues, suban tantito, ¿no? Y voy a terminar esta charla diciendo, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O sea, la frase mexicana, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué les va a pasar? Entonces, tenemos una que tiene esta norma de reacción, pues, cambio climático, hace para acá tantito, muevo mi norma de reacción, porque tengo plasticidad. Y lo que yo les voy a mostrar es que no es así. Resulta que dices, a ver, pues cambia tu norma de reacción, a ver, quiero ver. No es nada fácil cambiar, por lo menos hacia alta temperatura, una norma de reacción. Es súper difícil, por lo menos con esta bacteria. Entonces, empezamos este trabajo con una primera estrategia, que es, vamos a ver las normas de reacción de unas bacterias que viven en 4 ciénegas, en un ambiente que no cambia mucho su temperatura, y más o menos hay entre los 20 y 40 si les va mal, pero más o menos es una temperatura bastante estable. Y vamos a ir a Michoacán, a unas fosas térmicas que están allí, en donde las temperaturas están arriba de 40, ¿no? Entonces, allá estamos arriba de 40, aquí estamos abajo de 40, y sin embargo, Enrique encontró que podíamos encontrar algunos bacillus en los 2 lugares. Serán diferentes sus normas de reacción, o por qué pueden hacer esto, ¿no? Pero por otro lado, es decir, bueno, pues vamos a tomar las de 4 ciénegas, que lo que les gusta
gusta desvivir abajo de 40, y vamos a ver qué tanto podemos obligarlas a crecer arriba de 40 grados. Entonces, voy a comenzar con esta parte de la evolución natural y voy a continuar con la evolución experimental. Entonces, en esta primera parte son las cepas de Churince contra las cepas de Araró en Michoacán. Es una zona geotérmica bien estudiada. Y cuando vemos, este es un trabajo que Cristina Prieto obtuvo estas cepas en la Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y estas cepas nos las pasó. Con el 16S empezamos a ver cuáles se parecían a las que nosotros ya teníamos de 4 ciénegas, porque dijo, es que yo tengo montones de bacilos, ¿no? Ya, pues eso también nosotros. Y a la hora de compararlas, lo que encontramos es que, bueno, pues algunas, estas en rojo, son las de Michoacán, y estas son de 4 ciénegas, y están cercanas en este clado, ¿no? Encontramos algunas otras. Y tenemos 2 linajes de bacillus. Eso es así como muy, muy estudiado. Hay solo 2 linajes de bacillus, que son Bacillus cereus y Bacillus subtilis, ¿no? Y ya no les platico más de los linajes. Se llaman Bacillus cereus y subtilis, porque no supieron a cuál le podían quitar ese nombre, porque sí son un poquito diferentes, ¿no? Pero bueno, pero pues ya sí se llamaron, ¿no? Quedarían entonces estas cepas en donde tendríamos en rojo las de Michoacán, en azul las de 4 ciénegas, ¿sí? Y son las que entonces, si nos vamos a ver sus normas de reacción, qué tan diferentes pueden ser unas de las otras, si es el mismo linaje, si ha habido una evolución de este linaje, qué tanto pueden separarse. Entonces, como les comenté, lo que haces es que haces una curva de crecimiento a cada una de las diferentes temperaturas para después usar todas estas y ver cómo se comporta tu norma de reacción. Si está creciendo súper bien a esta temperatura, dices, ah, mira, estas son temperaturas óptimas, estas no les acaban de gustar, pero tienes que obtener estos datos. Entonces vamos a ver a Bacillus cereus subtilis obtenidas de 4 ciénegas. Este es el ambiente T, ¿no? El ambiente templado. Estas 3 son las de Bacillus cereus y estas 3 son las de Bacillus subtilis. Y lo que podemos ver es que este es más o menos 37 grados, en donde todas más o menos crecerían, pero Bacillus cereus, cuando te vas a 40, se cae la curva. O sea, nomás lo suyo no es estar creciendo a alta temperatura, ¿sí? Y en cambio, Bacillus subtilis es así como más relajado, ¿no? Es bueno, pues me pongo suelto, ¿no? Como que de alguna manera se las arregla para poder tener un continuo en la temperatura, y esto lo que quiere decir es que tiene más plasticidad a la temperatura, y esta no, se cae, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las bacterias que vienen de esta zona de Michoacán? Nuevamente tenemos arriba las de Bacillus cereus en puntos, en líneas continuas, y continuas es subtilis. Encontramos la misma plasticidad en el caso de subtilis, y encontramos que a lo mejor aguanta un poco más, pero también se cae a alta temperatura. Entonces, no hay una correspondencia en que tengas una temperatura de 60 grados y que esto no quiera vivir más allá de 45 grados, ¿no? Entonces, porque, o sea, ha tenido, ¿cuánto tiempo ha vivido ahí en este lugar? Digo, yo no se los puedo asegurar, pero estas zonas geotérmicas son, pues tienen más de 200, 300 años. Pues quién sabe cuánto tiempo han vivido ahí, pero lo suyo no es la alta temperatura. Entonces, si vemos lo que nos está diciendo esta información, Bacillus cereus tiene mucho menos plasticidad que Bacillus subtilis a temperatura, ¿no? Y cuando vemos todos estos datos juntos, las barras rojas son de las bacterias de Michoacán y las azules son de las de 4 ciénegas. Y vemos que efectivamente el nicho térmico
está un poquito hacia la derecha, en el caso de las que están en Michoacán, sin llegar a 60 grados o a todo lo que debería de haber, si de veras esperas que estuvieran creciendo en esas temperaturas. Entonces, lo que esto nos sugiere es que no están creciendo a esas temperaturas, están tolerando esas temperaturas y han logrado ajustar un poquito más su norma de reacción. Y estas nuevamente también hay una pequeña diferencia, pero nuevamente la plasticidad no es exactamente el punto fuerte de los Bacillus cereus, apenas es un poco lo que pueden rebasar estas normas de reacción. Y entonces, bueno, estamos viendo que los linajes son lo más importante cuando hablas de la plasticidad y de la tolerancia térmica. No es el lugar en donde evolucionaron, ¿no? Cada uno evolucionó en otro lado, ¿no? Pero eso ya es lo de menos. Tu linaje se vuelve tu camisa de fuerza, ¿no? Genética, de lo que puedes o no puedes lograr, ¿sí? Que es un poco decir, bueno, pues no puedo esperar que las bacterias de un lado las traigo al otro, pues ya van a crecer en donde se van a adaptar, ya van a crecer en otro ambiente. Entonces son muy selectivas y realmente su linaje define lo que van a su plasticidad, ¿no? Nada más una cosa particular es Bacillus cereus. Hacen unas colonias mega gigantes, o sea, lo suyo es crecer a toda velocidad cuando pueden, a baja temperatura. En cambio, Bacillus subtilis, aunque sea poquito, pero mantiene un poquito de crecimiento, y de todos modos no es una bacteria que crezca muchísimo, ¿no? Entonces, lo que creemos que está ocurriendo es que aquí el juego sigue siendo la esporulación, ¿no? La esporulación que puede ser, en algún caso, a lo mejor cuando empieza a estar más fuerte la cuestión térmica, puedan ponerse a esporular, y mientras están dentro del agua, en este charco térmico, puede ser que estén solo como esporas. Y luego con las lluvias, con lo que sea, pues puede que se desparramen y que tengan oportunidades. Y en esas oportunidades pueda haber pequeñísimos incrementos de tolerancia térmica, y es el momento en donde se van a reproducir para poder mantener este número, porque tienen números altísimos en estos lugares. Pues la única manera es esa, ¿no? Pues están como espora, y cuando hay oportunidades, pues se reproducen. Ok. Ahora, la evolución experimental, ¿no? Dices, bueno, está bien, yo no puedo hacer nada por las que están ahí ya en la naturaleza, y si se van a poner a esporular, pues yo no les voy a poder, no puedo hacer nada, ¿no? Pero sí puedo hacer algo en el laboratorio, sí puedo hacer pases muy frecuentes para tratar de obligarlas, o aguantas la temperatura o te mueres, ¿no? Y vamos a hacer pases. El primer experimento de Enrique, lo siento que lo voy a platicar, después de varios meses, obtuvo bacterias que podían crecer hasta 60 grados. Pues, ahora está buenísimo, ¿no? Que les dije, puede uno aquí obligar a las bacterias. Y luego pues vimos que todas eran contaminantes. Era Geobacillus, ¿no? Que pues, quién sabe cómo llegó. Pero bueno, Geobacillus llegó a todos los tubos, llegó a todas las evoluciones que hizo, y pues ese experimento se fue al autoclave y tuvimos que empezar de otra manera. Y ahora sí, fue todo un circo estar cambiando, nos salió bien caro, ahora todo tubo nuevo, y yo no quería, no sé, maceta, ni campana, ni jugadora, ¿no? Pero bueno, entonces ya sí sigo hablando porque ya no se contaminó y ya todo funcionó, y por eso ya podemos seguir platicando de esto. Pero entonces la idea es esa, ahora vamos a darte la oportunidad, te voy a empujar, porque si no creces te mueres, ¿no? Y entonces ahora tiene un término que resulta que es interesante, ¿no? ¿Qué es la evolucionabilidad? Para que cualquier ser vivo pueda estar en el planeta y adaptarse a diferentes condiciones, tiene que tener la propensión o capacidad de evolucionar y adaptarse, ¿no? Si no tienes esa capacidad de evolucionar y de adaptarse, pues estás en un problema. Entonces, hay diferentes maneras de verlo. Ya la última ya me la salté, pero realmente la idea es,
¿Cuál es la habilidad de un genoma de presentar variantes adaptativas? Y otra que es también interesante es la habilidad de una población para responder a la selección. Esta me parece muy interesante porque dice, depende de la variación, digamos, casi preexistente, ¿no? en un organismo, ¿no? Y todos sabemos que todo el tiempo está habiendo mutaciones, y no todas tienen que ser seleccionadas y fijadas, ¿no? Todo el tiempo hay mutaciones, y esta variabilidad interna puede facilitar que en un momento dado le permita evolucionar, ¿no? Y eso sería esta evolucionalidad. Bueno, lo que hizo Enrique fue tomar las cepas que ya les presenté, que eran las de Cuatro Ciénegas, y ahora tomó las 4 cepas de Cuatro Ciénegas del linaje de Bacillus subtilis y las 3 del linaje de Bacillus cereus. Por cierto, siempre que hay una más, porque esta es una cepa de laboratorio, que mi apuesta era que esta pobre de laboratorio está tan consentida que no va a aguantar nada. Fallé. Aguanta todo igual. Pero entonces, estas son las que puso 3 poblaciones a evolucionar a alta temperatura y 3 a baja temperatura. Hizo esta misma evolución para cada una de las cepas, y la importancia de mantener un grupo a baja temperatura es que, pues, estas bacterias vienen del churince, es oligotrófico, quién sabe cómo crezcan o si algún día estén creciendo allí. Entonces, el crecerlas en medio marino, pues ya se convierte en una selección, ¿no? Porque les estás pidiendo que crezcan y a alta velocidad en un ambiente que tampoco es suyo, aunque no haya esta temperatura de por medio, como presión selectiva, hay un medio nutritivo que no conoce. Entonces, si tenemos alguna mutación, para saber si esa mutación tiene que ver con el medio de cultivo o tiene que ver con la temperatura, necesitamos saber también qué está pasando en una temperatura constante. La temperatura constante, todas las líneas se mantuvieron a 37 grados. Y la temperatura altamente crítica fue un cambio desde 43 grados hasta 47. El límite de temperatura de muchas bacterias, que es cuando la gente mide lo que le llaman la respuesta de choque térmico, es 42. Decimos, bueno, esto es un reto, ¿no? O sea, 42, ya sabemos qué genes se expresan. Entonces, Enrique hizo esto, comenzando con 43 grados. La primera vez que las creció, le crecieron a 45, eso, mira, toleran. Pero a los 2 días se morían, o sea, no estaba fácil. Entonces, eso es otra cosa. Cuando hablamos de choque térmico en el laboratorio, la gente sube la temperatura, la dejan ahí 24 horas y se acabó el experimento. Y eso cualquiera lo hace, ¿no? Pero si te dejan ahí, como ya dices, de por vida, dices, esto es en serio, y ya se muere, ¿no? Entonces, realmente tuvo que regresarse a empezar a una temperatura de 43 y tuvo que ir subiendo la temperatura poco a poco para no perder la viabilidad de las bacterias, ¿no? Entonces, no es así como que las pones directamente a 45. Tuvo que ir subiendo gradualmente la temperatura, porque había algunos cultivos especialmente que nomás no les estaba gustando este tratamiento, ¿no? Y estas de 37, pues esas nunca fueron problema. ¿Qué resultados hubo en cuanto a las normas de reacción de estas cepas evolucionadas? Aquí tenemos el resultado para el grupo de los Bacillus subtilis. Y vemos que una de estas cepas, siempre en negro va a estar la cepa parental. Así es como se comportaba la parental. En azul son las evolucionadas a temperatura constante a 37. Y en rojo, las evolucionadas con este incremento de temperatura, aunque claro, ya nada más tomamos bacterias ya del final, de las que aguantaron todo este tratamiento, y solo estas las estamos ahora estudiando para ver sus normas de reacción. Es decir, si ya aguantaste hasta el final, ahora vamos a ver qué temperatura te gusta más. Si ya te evolucionamos, si ya te obligamos a crecer hasta 46 grados, por ejemplo, ¿te gusta más ahora 46 grados? ¿O qué te gusta? Pues dice, no, nos gusta lo mismo, ¿no? O sea, tu evolución me da igual, a mí me sigue gustando lo que tenía antes.
Entonces, no se pudo mover la norma de reacción hacia mayor temperatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que estas bacterias no estaban creciendo mejor, estaban sobreviviendo mejor. Es una tolerancia térmica, pero no precisamente debida a una mayor tasa de crecimiento a temperaturas altas. Solo la cepa 21 pudo subir un poquito más esta tasa de crecimiento en una temperatura un poco más alta, pero las demás no se movieron, ¿no? Entonces, pues no es como que las bacterias evolucionen y crezcan a esta, pero ahora ya cambié todo y ahora voy a crecer a otra temperatura. ¿Qué pasó con estas? En esta aumentó la capacidad térmica a ambas temperaturas, tanto baja, tanto de las que crecieron a temperatura constante como las otras. En esta, incluso parecen haber perdido algo de capacidad de crecimiento térmico, ¿no? Ahora vamos a ver a las Bacillus cereus. Entonces, Bacillus cereus, a esta sí no le gustó nada, se fueron para atrás, no solo no mejoraron, esta sí les fue peor, ¿no? El fitness de estas bacterias no les gustó este tratamiento y están por debajo de la cepa parental. Entonces, pues no parece mucho, subir unos cuantos grados la temperatura de una bacteria, pero pues a estas bacterias no les hizo gracia estar a esto y no pudieron evolucionar hacia mejores tasas de crecimiento. Su fitness inclusive empeoró, ¿no? Ahora, mutaron siquiera, o sea, así como, pero se molestaron en intentarlo, o sea, por lo menos le echaron ganas y mutaron, o no. Entonces, Enrique lo que hizo fue secuenciar los genomas de estas cepas evolucionadas para ver qué cambios podía haber, ¿no? Que pudieran estar asociados o al crecimiento constante evolucionando en este medio de cultivo, o si estaban evolucionando hacia como respuesta a este térmico. Y por supuesto que hubo mutaciones, estas barras indican la frecuencia de diferentes mutaciones, que ahorita les voy a enseñar como con más detalle. Una de las cosas que vimos rápidamente fue la pérdida de la capacidad de esporular. Y esto es algo que ya se había visto para los bacillus en evolución experimental, no a alta temperatura, sino a temperaturas constantes, bajas, en donde si tú estás haciendo una selección para que crezcan, pues las que vas a favorecer son las que perdieron la capacidad de esporular. Hay más de 100 genes involucrados en la capacidad de esporular, entonces atinarle a alguno no es nada difícil, y seleccionarlas, porque estás seleccionando las que no esporulan por tasa de crecimiento, pues tampoco resulta difícil. Entonces, lo que se vio es pérdida de esporulación en varios de estas líneas evolucionadas, aunque de manera particular hubo más pérdida de esporulación en las que evolucionaron a temperatura constante que las que evolucionaron a alta temperatura. O sea, las de alta temperatura de alguna manera se siguieron agarrando a su esporulación para poder hacer algo, ¿no? Otra de las cosas que se observó fue que algunas de las cepas eran hipermutantes, ¿no? ¿Qué es eso? Están atascadas de mutaciones, ¿no? Ahorita les enseño cómo. No tienen por qué entender ni ver todo esto. Entonces, se hizo el conteo de cada mutación de cada cepa. De manera general, encontramos más mutaciones, o sea, con más negrito aquí, pues más numeritos, ¿no? En regiones que son intergénicas. ¿Qué es eso? Normalmente tienes un gen y arriba de este gen tienes un promotor, donde se ve el ribosoma, sitios de transcripción, lo que sea, y luego un terminador. Y la mayor parte de las mutaciones que se observaron estaban fuera de los genes. Aunque para nosotros explicar el trabajo es mucho más fácil formalmente buscar los genes, ¿no? Porque sé cuál es y sé qué está pasando si muto este gen, ¿no? Entonces,
les voy a enseñar los resultados de este análisis, de qué fue lo que encontramos. Pero les decía que algunas tenían muchísimas mutaciones. Entonces, ¿qué haces cuando tienes muchísimas mutaciones, no? Yo sé que es horrible, que está llena de cosas, entonces tengan paciencia. Estas son el número de mutaciones, ¿no? Tuvimos desde una cepa con una mutación, un genoma, hasta otra que tenía 217, ¿no? Pues todo el rango. ¿Y cómo se comportaron todas estas? Pues tenían unas tenían 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y de repente, pues sí, brincabas a tener unas de 57, 70, 86, 157. Entonces, Enrique, de manera arbitraria, pero feliz, y hizo este tipo de gráfica, donde todo lo que se sale de aquí, ya lo consideramos hipermutante, ¿no? ¿Y qué hacemos con un hipermutante? Ni nos molestamos en analizar sus genes. Porque lo que pasa en una hipermutante es que típicamente tienen un defecto en una proteína que tiene que ver con reparación, entonces todo empieza a mutar. Y si tú quieres en un ambiente lleno de mutaciones saber, pero ¿qué efecto tiene esta mutación sobre esta capacidad térmica? Pues no entiendes nada. Entonces, pues todas estas no se analizaron, pero lo que me parece interesante mostrarles es que las cepas de Bacillus subtilis están como por todos lados. Unas lograron éxito en ser seleccionadas para la tolerancia con 1 o 2 mutaciones, mientras que en el caso de Bacillus cereus, si no tenían de 12 mutaciones para arriba, no lograban, no hacían nada. Entonces tenemos mucho mayor número de mutaciones en el caso de cereus para poder obtener esta tolerancia. ¿Sí? Entonces, esto nuevamente, ¿de qué nos habla? De lo que les hablaba, de la evolucionabilidad, ¿no? ¿Qué tanto logras cambiar tu panorama y qué tanto logras mutar? Ahora, ¿dónde caen estas mutaciones? ¿Qué efecto tienen a nivel fisiológico? Porque finalmente lo que está ocurriendo aquí es que se está mutando algo que le está permitiendo o crecer a una temperatura constante. Todo esto es una tabla que muestra el efecto que tuvieron las mutaciones para que pudieran crecer a esta temperatura constante en el tratamiento de 37. Y encontramos mutaciones en genes que tienen que ver con la regulación, con transporte, mutaciones en genes de esporulación, que ya les dije que se perdió la esporulación, o sea que en algún lado tenía que estar, y otras cosas, ¿no? Síntesis de glutamato, pared celular, y las típicas hipotéticas, que son las que no querías, pero son las que aparecen más. Entonces, efectivamente hay un panorama de mutaciones como respuesta a ajustarse a este nuevo medio ambiente que es el medio marino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a las de alta temperatura? En las de alta temperatura encontramos que hay algunos, que los pongo en rojo, que son genes involucrados en respuestas a alta temperatura. O sea, que ya por la literatura sabíamos que tenían que aparecer algunas de alta temperatura y aparecieron como estas, ¿no? De glicina, betaína, genes que tenían alguna chaperona, inositolos, algunas cosas que se conocen que tienen que ver con choque térmico. Y la que fue muy interesante es la actividad de esta adenilatosiclasa. Y esta adenilatosiclasa la encontramos en los 2 linajes y en 5 poblaciones que evolucionan de manera separada. Entonces aquí tenemos un caso de convergencia evolutiva en donde diferentes bacterias encuentran una misma solución para poder tolerar este tratamiento de alta temperatura. Entonces, ¿cuál es esa solución? O sea, ¿en serio quién conoce la adenilatosiclasa? Tenemos que estudiar, ¿verdad? Para saber que eran todos estos genes. Pero bueno, entonces vamos a ver que las diadenilatosiclasas son las que hacen la síntesis de un metabolito, que es muy importante, que es el AMP bicíclico. Y este AMP bicíclico, ahorita les digo qué es,
Pero es muy interesante que los bacillus tienen 3 genes para hacer lo mismo. Este no aparece en la historia porque este solo se expresa durante la fase de esterilización. Todo lo que estamos haciendo es fuera de la fase de esterilización. Pero tienes 2 juegos de enzimas para producirlo y pues al final esta redundancia también de alguna manera facilitó que hubiera esta mutación, porque puedes, digamos, es un metabolito esencial, no puedes nomás deshacerte de él. Entonces, al tener 2 genes para su síntesis, pues te puedes deshacer de uno o te puedes deshacer del otro. Bajas, en teoría, bajarías la cantidad de esta molécula, pero no sería letal. Entonces, en el caso de Bacillus cereus, lo que se está mutando es la vía que tiene que ver con visa, que es una de las sintasas, y en el otro se está mutando otro. O sea, llegan a la misma solución, pero uno prefiere mutar una red que tiene ya para esta síntesis y el otro prefiere mutar la otra red. Entonces, esto es lo que tenemos. Y luego dirás, bueno, ¿para qué sirve? ¿O cómo era que queríamos? O sea, ¿para qué nos importaba esto? Nos importa porque el AMP bicíclico es el que determina que entre potasio. Esta es una de sus actividades. Y el potasio tiene que ver con el balance osmótico. Y muchos de los otros genes que vimos, ¿no? Como inositol, por ejemplo, prolina, otros que también aparecieron, tienen que ver con lo mismo. De alguna manera, a alta temperatura es crítico el balance osmótico y por ello encuentran diferentes formas, aunque lo más obvio es la convergencia de visa, porque son los mismos, ¿no? Pero también otras de las vías que se están mutando convergen en el mismo proceso metabólico. Entonces, si esto fuera algo que está ocurriendo en una célula, necesitas lo que le llaman los solutos compatibles, que son trianosa, lisina, quinina, y encontramos mutaciones no en los genes de síntesis de los transportadores, sino muy cerca, regulándolos. Y si encontramos mutando directamente los genes en las sintasas de AMP, en este caso, cada una de las 5 mutaciones en estos genes eran mutaciones de tipo lo que llamamos knockout, ¿no? Que truenan a la mitad o al principio este gen. Y bueno, también en chaperonas, también es más bien en un tema regulatorio, no están dentro del gen de la chaperona. Entonces, de alguna manera, si volvemos al tema de lo que es la evolucionabilidad, para poder evolucionar, los seres vivos necesitan tener redes robustas metabólicas. Porque si no tienes una red robusta, cualquier cosa que haces más bien vas a tener una mutación letal, ¿no? Vas a tronar al organismo. Entonces, ¿dónde tenemos una red robusta? Pues todo esto está súper conservado en todos los seres vivos, ¿no? Esta cuestión de osmolito, choque térmico, chaperonas, muchas de estas cosas se repiten en muchos organismos, pero en particular en los bacillus, entonces la red es prácticamente la misma, ¿no? Entonces lo que creemos es eso, ¿no? Que estamos facilitándolo porque tienes una cuestión que es modular, en donde puedes hacer cambios, estos cambios convergen en una misma ruta y le permiten a esta bacteria tolerar, ¿no? Entonces son mutaciones que no te truenan, tampoco son mutaciones que te están llevando a la innovación, ¿no? O sea, no les salió otra papa, no pasa nada, ¿no? Pero sí les están permitiendo esta tolerancia. Entonces, pues las normas de reacción, ya para terminar, en el caso de estas bacterias, están determinadas por el linaje, ¿no? Cada linaje se va a mover diferente en cuanto a su plasticidad. Y su quilis tiene más tolerancia de manera natural a la temperatura. Y pues, ¿por qué entonces en Michoacán no estamos encontrando que haya una gran tolerancia? Pues creemos que tiene que ver más bien con una dinámica ecológica de la lluvia, de que salen, que entran, y tienen más bien esa ventaja de poder esporular.
que les ha permitido mantenerse allí. Sí sabemos, o sí parece que hayan evolucionado allí, porque sí son ligeramente más tolerantes, pero si no fuera por esa ligera tolerancia, o sea, alguien me hubiera dicho, no, Gabriela, a lo mejor ayer las echaron ahí, ¿no? Pero eso nos lo preguntan de todos modos en todos lados, porque los vacilos están en todos lados. Y bueno, en las condiciones en donde se estudian, no pueden mantener un incremento de más de 3 grados, ¿no? O sea, si creemos que es fácil evolucionar y volverte termófilo, pues no parece ser el caso, ¿no? Y en cuanto a esta parte de la evolución experimental, las Bacillus cereus no logramos moverla, nada, y sigue cayéndose cada vez que sube la temperatura. No tiene un fitness mejor que la cepa parental, ¿no? De todas maneras, en todas las líneas, podemos encontrar líneas que les dan una tolerancia, ¿no? O sea, una cosa es tener un mejor crecimiento, otra cosa es tolerar, y nuevamente pues, tienen que ver con sistemas biológicos que ya se conoce, que intervienen en la homeostasis de las células, sobre todo cuando cambia la temperatura. Y esto se ha visto en casi todos los seres vivos, ¿no? Bueno, y la otra es que está padrísimo poder, si quieres evolucionar algo y encontrar nuevas vías, usar diferentes linajes y usar diferentes cepas, pues no hay una manera más robusta de ir a encontrar un sistema de interés, ¿no? Digamos, si nosotros hubiéramos usado una sola bacteria, que es lo que se ha hecho muchas veces, o tienes una cepa de Escherichia coli, pues sí, ¿no? O tienes el mismo gen mutado, y eso, pues obviamente, te dice, pues esto va a ser muy importante, porque varias veces está ocurriendo, ¿no? Pero hay algunos genes que no se sabe qué tan importantes son. Pero si ya los encuentras en cepas distintas o en linajes distintos, entonces seguramente que eso es mucho más informativo acerca de su participación en cierta vía metabólica, ¿no? Bueno, pues hay esta convergencia que ya les comenté, metabólica, y la idea es la estrategia para soportar estas altas temperaturas no es el fitness, es realmente el poder tolerar. Otros análisis que Enrique hizo, él encontró que la capacidad de carga, cuando haces la curva de crecimiento de la bacteria, es en qué momento deja de crecer. Esa es la capacidad de carga. Y encontró que todas las cepas de Bacillus cereus tienen una mayor capacidad de carga. Entonces, no crecen más rápido, pero sí crecen, o sea, pero sí tienen al final más individuos. Y eso es muy importante, porque al final es más importante el número de individuos que estás dejando en la población, no haber crecido más rápido, ¿sí? Entonces, esto también tenemos, en la próxima ya lo ponemos. Pero bueno, ¿no? La idea es, ¿cuál es entonces la evolucionabilidad de los bacilos? Entonces, primero es una propiedad de un linaje, no es una propiedad de un individuo, ¿no? Y a veces la gente no sabe ver cómo de linaje, ¿no? Pues sí, seleccionas sobre el individuo, pero a la medida que uno se queda en atrás, pues es el linaje que sobresale, ¿no? La otra es que la esporulación está estorbando a la evolucionabilidad, ¿no? Porque si cada vez puedes recurrir a hacer una espora, entonces realmente va a estorbar. Y sería entonces la esporulación una forma extrema de plasticidad, ¿no? En donde me meto a formar una espora y de ahí no me sacas en 100 años, porque además se supone que una espora puede durar muchísimos años. Entonces, pues, ¿qué mayor plasticidad puede tener, ¿no? Y cuando estás seleccionando alta temperatura, lo que estás evolucionando es una red, ¿no? No es un gen que de la nada salió y, mira, ahora con este gen ya puedes irte a vivir a alta temperatura. Estás evolucionando redes, que esto es una restricción también a que tanto evolucionas, ¿no? Que no puedes mover tantas cosas. Pero esta red es lo que estamos viendo, en donde si no tienes esta red robusta, es mucho más difícil evolucionar, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso, la respuesta estrés es una red muy conservada, se conocen muchos organismos, y lo que estamos haciendo es pequeños cambiecitos, jalando para acá la red o para acá la red, para permitir esta sobrevivencia. Entonces, en el caso de sutiles, pues creemos que tiene poca plasticidad a estrés térmico en cuanto a normas de reacción, pero pues la espora nadie se la quita, ¿verdad? Y es capaz de ser más, de tener más cambios, sobre todo en la capacidad de carga, y tiene muchas más mutaciones para poderse defender, ¿no? Con pocas no lo hace. Y sutiles pues tiene más plasticidad y es altamente robusta, pero también no tiene tanta evolucionabilidad. A lo mejor su misma plasticidad pues no requiere que sea tan evolucionable, ¿no? Y sí, efectivamente es una de las cepas, en otros caracteres que hemos estudiado, rara vez encontramos cambios o variabilidad en fenotipos de sutiles, ¿no? Es muy plástica y ubicua y está en todos lados, ¿no? Pero bueno, pues esto es un poco... bueno, yo no sé si alcanzan a ver el guante blanco. ¿Sí? En mis épocas de estudiante, cuando íbamos a ciertas reuniones, los investigadores que tenían algunas cosas que no estaban tan seguros y dicen, yo no voy a poner mis manos en el fuego por esto, porque pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe si así sea. Entonces usaban un guante blanco, ¿no? Decían, bueno, esto te quita el guante, ¿no? Y sacaban el guante. Entonces ya se aventaban algo que era una hipótesis a lo mejor más arriesgada, ¿no? Y entonces había otros que cogían el talito de señalar, que era así larguísimo, y ponían el guante ahí, ¿no? O sea, no, para que vean que no estoy nada seguro, ¿no? Pero bueno, realmente, pues esto es una hipótesis de lo que puede estar ocurriendo, pero con guante blanco, ¿no? Y bueno, pues obviamente que muchas gracias a Enrique, que hizo todo este trabajo, África. Laura, una alumna de licenciatura, lo ayudó en una parte inicial del trabajo. Leo fue el que tuvo que resecuenciar varios de los genes para asegurar que la mutación de veras existía ahí. Y muchísimos estudiantes de licenciatura, muchísimos, se pusieron a cuantificar el número de la capacidad de esporulación de cada una de estas cepas a diferentes temperaturas. Ya les hubiera yo matado si les pongo esos resultados, pero verdaderamente hicieron un trabajo extraordinario. Y bueno, colaboradores como Gabriel, que nos ayudó muchísimo para el análisis de los genomas, ¿no? Para la limpieza de todos los genomas y saber qué era qué. Nuestra primera preocupación era saber que no eran contaminantes de cloracilis, ¿verdad? Y además que la población A, B y C de veras eran del mismo parental y no anduvieran ya todos por todos lados. Entonces estuvo con nosotros en el laboratorio, y por lo menos ya estábamos tranquilos de que todo estuvo muy bien la segunda vez. Gustavo Santoyo de la Universidad de Michoacana, que es quien nos dio todas estas cepas de trabajo, y esto ha sido financiado por un proyecto de cartera de CONACYT. Y los diseños y todo lo bonito de la presentación es de Bioprom, que es la empresa de diseño y dibujo científico de Enrique, a la cual pueden acudir para hacer bellas cosas. Ya si algo estaba feo es que yo lo arreglé al final, ¿verdad? Y bueno, aquí están los colaboradores. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Así estamos con la temperatura, ¿no? Ok, bueno, si hay preguntas aquí, hay otras, hay una pregunta, va a haber que repetirlas. Entonces, La verdad, sí. ¿Tienen determinado qué tanto estas normas de reacción dependen de otros factores, de otras variables, que no sea solamente temperatura? No lo van a creer, pero Enrique también. Repite la pregunta, Gabriela, porque... La pregunta es, ¿qué tanta correlación habría con otras variables ambientales? Y se ha visto, por ejemplo, correlación, a veces es temperatura, pH, cloruro de sodio, no sé si va por allí.
Entonces, Enrique también hizo el análisis de tolerancia a pH, tolerancia a diferentes concentraciones de cloruro de sodio, y no hay una correlación, ni tampoco hay una contraselección, no se observó nada pues, destacable, ¿no? O sea, hicieron experimentos factoriales para determinar esto. Así es. Wow. Exacto, Es un wow. trabajo. Exacto, exacto, wow. Bueno, ¿no? y la otra, pues, si tienen en las curvas que mostraron, eran curvas con puntos, que algunas trataron de modelar de manera mecanicista esas curvas, para decirle, bueno, este parámetro significa el valor donde la temperatura acá, la tasa de crecimiento acá es el óptimo. ¿Hicieron alguna modelación de ese tipo? No, si luego me explicas, a lo mejor sí me interesa mucho, pero no. Ah, ok. Muchas Sí, gracias. sí, Muy bonito gracias. seminario, gracias. Gracias. Adelante. Fabi, muchas gracias por tu exposición, estuvo muy interesante. Solo tengo una duda. ¿Han pensado en seguir este trabajo con algún grupo de bacterias que toquen justo por el asunto de la esporulación? Porque se me ocurre pensar que puede ser que parte de los resultados tengan que ver con que estos bichos han pasado ya mucho tiempo evolucionando hacia la esporulación. Entonces, no querrían invertir tiempo en hacer otras cosas, ¿no? Porque ya le apostaron a la esporulación. Absolutamente. Yo creo que Bacillus va a ser un caso especial porque es además un linaje muy antiguo. Entonces es un linaje muy antiguo que está súper especializado en la esporulación. A pesar de ello, hay una página que no sé de dónde sacaron esto, pero de un Max Planck, en donde hacen estudios de diferentes bacillus y tienen diferente propensidad a esporular y a estar en fase vegetativa, porque tampoco es buen negocio irte solo a esporular, porque pues vas a perder la capacidad de reproducción, ¿no? De mantenerte allí. Entonces, como que sí tiene que haber un balance de esporulación, y los bacillus cuando empiezan a perder nutrientes, no solo comienzan a esporular, echan a andar sus genes de motilidad a irse a otro lado, echan a andar genes de biofilm y echan a andar genes de competencia para tomar DNA del medio para poder también reparar. Entonces, realmente echan a andar al mismo tiempo 4 programas distintos. Uno de ellos es la esporulación. Entonces, rara vez vas a ver un 100% de esporulación. Ahora, todos para acá, pero no es necesario, ¿no? Y es como que tienen que calcular bien su apuesta de cuánto de la población mandar a esporular. Pero efectivamente, esa es la parte que está mucho más bien calibrada en todos estos años evolutivos, y no es tolerar, porque ahí sí el riesgo es mucho más alto, ¿no? Entonces es esporular. Pues yo sí creo que es un caso especial y que definitivamente, Enrique, pues podemos buscar, no lo que es buscar algo, otra bacteria, ¿no? Que no se nos contamine. Sí, a lo mejor un linaje bien cercano, pero que no es por un sí, exiguo, ¿no? Pues ustedes las tienen, ni que esperar, vámonos. Sí, hay como 25 personas conectadas en línea, pero creo que tuvimos una. No está habilitado el chat. Y no habilitamos el chat. Ay, a mí sí me pasa cuando me conecto, Entonces, nunca tengo no hay chat. preguntas. Bueno, no sé si no lo habilitamos. Pero sí tenemos otra pregunta. Pues tenemos otras, y Valeria también. Primero, muchísimas gracias por el seminario. Sobre todo los más estimulantes son los que esperan más preguntas. Bueno, las contestan, pero además pero con guante blanco. No, pero me hizo muy interesante lo de la limitación a la evaluabilidad. Y me pregunto si piensan que quizás una parte de eso se deba distinguir, ¿no? Una de las ideas como de la evaluabilidad es la variabilidad genética, pero también la correlación con otros rasgos, ¿no? Que pueden estar bajo otro tipo de presiones de selección. Entonces, pues, cuando seleccionas el individuo, es un conjunto de rasgos. Sí. ¿Por qué no siempre responden? Porque igual ya hay otros rasgos que los están jalando en direcciones ligeramente distintas. Me preguntaba si piensan que parte de esa como limitación en la respuesta
puede deberse justamente a disyuntivas con otros rasgos, que si respondiera a la temperatura, hay otra cosa que no, usted no, y ya no funciona bien, está en la torre. Sí. O sea, por qué, cómo ver la evolucionabilidad desde el punto de vista de otros elementos que estuvieran limitándola? Porque habría un trade-off, ¿no? Entre que, bueno, yo me voy hacia sobrevivir y me pongo a cambiar la MP bicíclico y trueno a otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo balancearlo? Pues yo creo que, bueno, uno de los trade-offs va a ser la esporulación, que es, a lo mejor va siempre a dominar el panorama, pero los otros yo creo que sí, porque estamos viendo que, no les dije ya más, pero VISA también tiene que ver con la reparación durante la replicación. Entonces parece que está en el centro de muchas avenidas, ¿no? De cómo sabes que tu DNA se está transcribiendo adecuadamente. Y que entonces ahí también VISA interviene, ¿no? Entonces, si no puedes quitarlo porque también vas a afectar la propia reparación, ¿no? Entonces puede ser que esa también haya sido una de las limitantes. Y la otra cosa, o sea, que pues Enrique, ¿para qué se pone a hacer una selección tan fuerte? ¿No? Realmente mucho del trabajo era porque de verdad teníamos interés en ver qué tanto podía evolucionar un microorganismo hacia una temperatura más alta. Pero visto así, pues digo, se puede hacer otro tipo de evolución experimental, que fue un poco el control de al medio marino, que tanto evolucionas, y poder hacer los análisis y como que vamos a tirar todo lo de alta temperatura y vamos a ver esta evolucionabilidad únicamente en esta capacidad de crecimiento a una temperatura controlada, ¿no? Y creemos que ahí también hace falta un poco más de análisis para ver si podemos encontrar lo que tú dices, ¿no? Y si hay otra limitante allí. Porque ahí tú puedes decir, pues, ¿qué limitante va a haber, no? O sea, no, la presión es, hay diferentes metabolitos, puede utilizar el que quiera. Entonces, allí a lo mejor podríamos también asomarnos con más cuidado a ver si podemos ver algún trade-off o allí no, ¿no? Se me hizo súper interesante que hay cierto paralelo. Yo trabajo con bacterias, pero se me hizo interesante en una de las gráficas que mostraste, como que había más, parecías que proponer que había más respuesta en cambios en temperaturas bajas que el límite máximo. Sí. Es algo que se ve mucho en anfibios, por ejemplo. Si van al límite máximo mínimo, okay, como que el mínimo responde, ¿no? Sí. Si lo ves entre poblaciones o tal, de la misma especie o entre especies, pero el máximo está muy fijo. Entonces, como que no lo bloquea. ¿Tú crees que eso tenga que ver realmente con limitaciones físicas? De que no más las proteínas no responden, los enzimas van a... Sí, eso es totalmente una característica de la temperatura. Sí, ¿por qué cuando estás viendo la norma de reacción hacia la baja temperatura parece haber mucha más variabilidad y que esta variabilidad se observa también en otros organismos como en anfibios? Y sí, efectivamente, es más fácil que haya variabilidad hacia baja temperatura. Pero yo creo que esto tiene que ver totalmente, es físico-química. O sea, de hecho se piensa, aunque yo no encontré así demasiado, que hay una cuestión en donde la temperatura, también cada grado es algo exponencial en cuanto al efecto que está teniendo sobre una reacción enzimática. Entonces no puedes definitivamente moverte con la temperatura hacia arriba, porque ya ahí te vas a encontrar con una limitante muy fuerte de la propia bioquímica, ¿no? de los organismos. Cuatro Ciénegas es un zoológico. Y eso lo sabemos, y es un zoológico particularmente interesante para Bacillus. Y tenemos de un lado el extremo de Bacillus coahuilensis, que tiene un genoma reducido, y del otro lado Bacillus subtilis, ¿no? Entonces, ¿cuál tú crees que sería la probabilidad de coahuilensis comparado con subtilis? O sea, de un lado tienes un genoma mínimo, donde ni siquiera es porula,
pero la esporulación parece ser un estorbo. Entonces, Yo creo que no, a lo mejor el tamaño del genoma a lo mejor no va a decirnos tanto. Por ejemplo, el trabajo de Zulema de la microevolución de coagulensis, dijimos, ay, pues es un genoma más chiquito y viven en el mismo lugar, ¿qué tanto van a variar? Y encontramos que como si fueran 12 colis diferentes, o sea, tienes 30% de genes conservados y muchísimos genes accesorios entre igual, o sea, que cambiaron, sí. Entonces dices, bueno, a ver, nada más tienes eso, viven en el mismo lugar y tienen muchísimos cambios. Y Bacillus cereus es muy raro porque es un genoma grande, bueno, de 6.000, de 6 megas, pero se considera de los genomas cerrados, ¿no? Así como los pangenomas cerrados, como que tampoco ya deja entrar y salir muchos genes. Entonces, pero yo creo que esa es una cosa que vale mucho la pena hacer, porque si estamos hablando de la evolucionabilidad con lo que le llaman esta standing variation, pues podemos comenzar por hacer un mapeo y ver cuál es la variabilidad genómica que ya existe en diferentes especies, ¿no? Y eso también, ver si eso es un predictor de esta capacidad de evolucionar, ¿no? Yo creo que ahí sí Enrique estaría de acuerdo en que coahuilenses lo podría empezar a evolucionar. Sí, en un ratito. Además estaba en mucha cosa caliente, o sea, antes de que muriera Churince, vivía en la laguna más caliente. Pues sí, bueno, lo que pasa es que cuando viene en el sedimento, también ahí las temperaturas se atemperan, ¿no? Sí. ¿Una otra pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta. Me llama la atención que todo está explicado en el contexto de genes, ¿no? De temperaturas. Me gustaría saber tu opinión alrededor de por qué no pensar en interactuantes ecológicos de los microorganismos. Ahora cada vez se dice más que la resistencia o la probabilidad de sobrevivir al cambio climático va a depender de consorcios de especies que interactúan. Pues como no lo tocas, me gustaría ver, yo entiendo que eso no está fácil, ¿no? Sí. Que no es nada fácil hablar de esto en bacterias, y me gustaría saber tu opinión. No, yo creo que tienes toda la razón, porque además como tiene que ver con metabolitos, encontramos un artículo en donde hablaba de una bacteria que a lo mejor a través de un metabolito podía ayudar a otra bacteria en tolerancia a temperatura. Y no he visto más, pero seguramente que todos estos, la capacidad de intercambiar metabolitos, a lo mejor baja la presión de selección para estar tú mutando, tú cambiando a la ciclasa, tú cambiando todo, porque a lo mejor entre todos pueden tener con mutaciones más sencillas de regulación, tener más acceso a metabolitos y a lo mejor todo como comunidad interactuante, ganar en tolerancia, ¿no? Yo creo que sí es muy buena pregunta. Yo creo que sí es muy factible que lo que estemos estudiando a nivel de una bacteria nos cambie el panorama cuando lo veamos ya en un consorcio. Sí, Valeria. Yo ahí, Vali, tenemos la observación bastante increíble que el domo del Arqueano, que es un sitio que pasa de estar seco, pH 5, hasta 40 grados de temperatura, a cuando llueve, tener pH 11, estar mojado, y una salinidad del 50% cuando el otro está a saturación, esperábamos que hubiera un patrón que cambiaba en la comunidad entre lluvias y secas, porque está cambiando todo. Pero los tapetes microbianos son tan estables que no importa si llueve o no llueve. Entonces, quiere decir que tienes toda la razón, es la comunidad como un todo que está respondiendo, y lo que varía mucho son las bacterias raras. O sea, lo no abundante parece ser muy... En plantas hay linajes cretásicos, terciarios, que están presentes hasta el día de hoy, y que hay datos que indican que han estado interactuando con especies que les han ayudado a sobrevivir el cambio ambiental. Por eso me llama la atención como esta parte que me parece
crucial, yo creo, en este planteamiento. Pues en el caso de plantas específicamente, las bacterias endosimbiotas que se obtienen de plantas del desierto pueden conferir tolerancia a estrés a plantas de otro lugar. O sea, puedes transferir la tolerancia con bacterias a la planta. Entonces, la capacidad de intercambiar metabolitos que les hagan cambiar su tolerancia, al menos en ese sentido, se sabe. Pero creo que sí, hay mucho que se va a seguir explorando, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Nos comenzó a ir la gente, entonces vamos a dar las gracias a Gabriela y si quiere podemos seguir con las preguntas. No, pues a ti que me pusiste a leer. A leer y a oír a Pedro Infante. Pedro Infante está precioso.